Chao pueblo, la lluvia de hoy en un minuto, pero no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. A menos de que estuvieron escondidos debajo de una roca, hoy habrán visto la noticia de que la Juventus despidió a Igor Tudor. Todo se formaliza el día de hoy en la mañana, pero se tomó la decisión por parte de Comolli junto con el comité de fútbol de hacerlo después del partido de ayer contra la Lazio. Como Lee, tanto el resto de los dirigentes quedaron muy insatisfechos con Igor Tudor después de la derrota contra el Como. No le gustó las declaraciones del entrenador antes del Real Madrid de Juventus y vieron de nuevo un equipo desastroso en de Roma. Por ende, ahora la Juventus busca traer un nuevo entrenador. Mientras tanto, el entrenador de la Juventus Next Gen tomará las riendas del primer equipo únicamente para el partido contra el Udinese de esta semana. Los entrenadores que han sido contactados, y esto viene de fuentes muy confiables, Xavi fue el primero que fue contactado. Este rechazó la proposición ya que está esperando por un proyecto que se le ajuste más a su expectativa. Zidane también fue contactado por segunda vez. La primera vez había sido durante el verano por John Elkann. Este amablemente dijo que no gracias porque dice tener a Francia ya en la mano, esperando a que termine el Mundial y Deschamps deje el puesto. Por otro lado, quien parece tomar la delantera sobre el banquillo de la Juventus es Luciano Spalletti. La Juventus ha contactado a Spalletti y también a sus representantes. El día de mañana se espera una reunión oficial con la Juventus. Spalletti inició la negociación por el puesto de la Juventus pidiendo un contrato a largo término, o sea, 3 años totales. La Juventus estaría dispuesta a ofrecerle un contrato de 6 meses con opción de renovación por un año más si califica a la Champions League, y parece que el entrenador aceptará esto. Al final, la Juventus le estará pagando 3 millones de euros netos más bonus a Spalletti. Los otros nombres que fueron considerados fueron Palladino, Mancini, pero en el caso de Mancini, John Elkann tiene un veto y dijo a la gerencia que no le ofrezcan nada a Mancini, y en términos internacionales el que más sonaba era Terzic, pero todo apunta a que el próximo entrenador de la Juventus será Luciano Spalletti y podría ser anunciado y oficialmente puesto en el cargo tan temprano como el miércoles después del partido contra el Udinese o más tardar el jueves. La Juventus quiere que Luciano Spalletti tome el cargo empezando con el partido contra la Cremonese.